Buenos días para todos, gracias por estar conectados y un cordial saludo para la iglesia de Cali y para todas aquellas personas que se han venido conectando desde otras ciudades y aún desde fuera del país. Y para aquellas personas que hoy se conectan por primera vez, una cordial bienvenida. Somos una iglesia bíblica, una iglesia que ama la palabra de Dios, una iglesia que tiene por norma su palabra, y también somos una iglesia que cree en la obra de Jesús y cree en Él como nuestro único Señor y Salvador. Hoy es un domingo más que Dios nos regala, entonces les animo a que dispongamos de nuestro tiempo, dispongamos de nuestra vida y mejor aún, dispongamos nuestros corazones para lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Y ahora les invito a que me acompañen en oración. A través de esta oración queremos dejar todo lo que vamos a hacer esta mañana en manos del Señor. Entonces ahí donde están, les animo a que cierren sus ojos y que sea una oración entre nosotros y Dios. Amado Dios, gracias por un nuevo día que tú nos regalas para alabarte, Señor, y para aprender de ti. Gracias, Señor, porque tú estás siempre al control de cada cosa y hoy a través de esta tecnología nos permites, Padre, estar conectados para aprender de ti, para alabarte. Gracias, Padre, por tu amor infinito, ese amor a través del cual, Señor, tú nos diste a tu Hijo Jesús, y Él en la cruz, Señor, nos da el perdón de pecados, nos da la restauración, nos da la salvación. Hoy es un domingo, Señor, más en que podemos celebrar la resurrección de tu Hijo Jesús y esa esperanza de tener la vida eterna junto a ti, Señor. Gracias, Padre, porque también has venido enseñándonos durante algún tiempo del libro de los Efesios, Señor, y como siempre, de esa forma tan clara, tan directa, Señor, y tan sencilla. Toma a tu Hijo Fabio, Señor, y a través de él continúa enseñándonos de este libro de Efesios. Hoy llegamos al final después de casi 2 años, Señor, tiempo durante el cual tú has transformado vidas, Señor, has transformado nuestra conducta y aún nuestro carácter. Gracias por aquellas personas que hoy se conectan por primera vez, Señor. Toca sus corazones y que hoy haya salvación. Dispón, Señor, de nuestro tiempo, Señor, y anímanos a aprender de ti, Señor. Cuídanos, Señor, danos la provisión, danos tu cuidado, danos la salud. Padre, todo esto te lo pedimos y te oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, el Señor es digno de la alabanza, de nuestra alabanza. Él es digno de todo el poder y toda la honra y toda la gloria. Y ahora les animo a que todos a una voz entonemos alabanza al Señor. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Porque las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas, porque los hombres por tu voluntad existen para darte gloria. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Porque tu sangre borra la maldad de todos los hombres del mundo. Porque ofreces un reino de paz y gozar tu presencia por siempre.
Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Toda la gloria, honra y poder. Señor, es maravilloso. Cuán grandes las cosas que Él me ha hecho a mí. Cuán grande el Señor es bondadoso. Qué gozo poderle cantar, cuán grande el Señor, cuán grande es su amor, que alcanza aún los cielos. Con el corazón me buscó y me perdonó. Cuán grande el Señor es maravilloso. Cuán grandes las cosas que Él me ha hecho a mí. Cuán grande el Señor es bondadoso. Qué gozo poderle cantar, cuán grande el Señor. Qué gozo poderle cantar, cuán grande el Señor. Buenos días, iglesia. Ahora quiero que me acompañen en la lectura. Nos vamos a ubicar en Marcos, capítulo 3 de Marcos, el versículo 31 al 35. Les damos un tiempito para que se ubiquen en Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Dice la palabra: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora les pido que pongamos un poco de atención para ver la programación y cuáles son los anuncios que tenemos para la siguiente semana. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus,
corazón descansa en tus manos, oh Señor. No hay nada que pueda quitar la paz que tú me das. Todos los días anhela mi alma estar cerca de ti. Tu voz es agua que calma mi sed. Te necesito. Si hubo la luz, será para acercarme más a ti y conocer todo el amor derramado en la cruz. Si hubo la luz, quiero estar frente a ti para decirte que te amaré, Señor, con toda mi alma. Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Te amaré, Señor, con todas mis fuerzas. Te amaré, Señor, con toda mi mente. Te amaré por siempre, Señor. Descansa en tus manos, oh Señor. No hay nada que pueda quitar la paz que tú me das. Todos los días anhela mi alma estar cerca de ti. Tu voz es agua que calma mi sed. Te necesito. Si hubo la luz, será para acercarme más a ti y conocer todo el amor derramado en la cruz. Si hubo la luz, quiero estar frente a ti para decirte que te amaré, Señor, con toda mi alma. Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Te amaré, Señor, con todas mis fuerzas. Te amaré, Señor, con toda mi mente. Te amaré, Señor, con toda mi alma. Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Te amaré, Señor, con todas mis fuerzas. Te amaré, Señor, con toda mi mente. Te amaré por siempre, Señor.
tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar, hoy respondo a tu llamar. Habla mi corazón, guía mi caminar. Solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor. No habrá excusas esta vez en mí. Te seguiré, Señor. A donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo iré. Hoy me rindo a tus pies. Diste tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar. Hoy respondo a tu llamar. Habla mi corazón, guía mi caminar. Solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor. No habrá excusas esta vez en mí. Te seguiré, Señor. A donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo iré. Hola Iglesia, y gracias a Dios por esta nueva oportunidad de abrir su palabra, estar unidos nuevamente como iglesia en torno a su palabra y en torno a esos desafíos que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Y para el desarrollo de lo que Dios quiere hacer con la iglesia. La Biblia dice de Cali y contigo, de usarte para sus propósitos eternos. Paz y amor, hermanos. Espero que esta semana haya estado llena de su paz. Ojalá esta semana, bueno, primeramente hayas estado en paz delante de Dios. Si no tenías paz con Dios, ojalá esta semana haya sido ese encuentro tuyo personal con el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y a la iglesia, ojalá si había algo en alguna de tus relaciones con tus hermanos en la iglesia, ojalá ya haya quedado arreglado eso por paz a los hermanos. Es el deseo de Dios y el deseo de Pablo como lo vimos hace 8 días. Y bueno, ojalá el amor de Dios esté ahí brotando en sus vidas, de sus corazones, ese amor con fe, ese amor que
Dios ha puesto ahí en nuestros corazones, los hijos de Dios, sus hijos, y ese amor con el cual podemos amar a nuestros hermanos y amar al mundo perdido para hablarles del Evangelio. Entonces, paz y amor, ojalá haya sido una semana llena de mucha paz y de ese amor con fe, ese amor especial como lo vimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar con esta despedida de Pablo y hoy terminamos este estudio del libro de los Efesios, esta carta tan especial que nos ha enseñado tantas cosas como iglesia. Recordemos el tema, el título que le pusimos a la carta. Iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y qué bendición para ti, para mí, para nosotros como cuerpo, como iglesia, ser el cuerpo de Cristo. Piensen en eso. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo y como parte del cuerpo los pies, el contacto con esta tierra. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios con el mundo entero, para cumplir con su plan sobre esta tierra. Qué bendición tan grande. Y qué bendición saber que tenemos su paz, su amor y bueno, tantas bendiciones, tantas victorias que Dios nos da, tantas cosas que hemos aprendido a través de la carta de los Efesios. Así que vamos a terminar hoy con esta carta y ojalá, iglesia, a cumplir con ese deseo de Dios, con ese deseo de Dios, de representarlo en esta tierra. Así que hoy terminamos con esos deseos finales del apóstol Pablo. Y bueno, vimos ya ese primer deseo del apóstol Pablo, cómo era en su despedida, era consolar el corazón de la iglesia. Y la iglesia recibía consolación al saber del progreso del ministerio, al saber del estado del apóstol, de su pastor, Pablo, y al saber que tenía un equipo para el desarrollo del ministerio, un equipo que estaba cuidando de la iglesia, cuidando de la doctrina, cuidando y enfocando y confirmando a los discípulos ahí en Éfeso. Y lo mismo tenemos nosotros, iglesia. Gracias a Dios porque nos cuida, nos protege y tenemos un equipo en Colombia para Cristo que nos guía, nos apoya y sobre todo nos mantiene enfocados para cuidar la doctrina y para hacer la obra del Señor como Dios espera que la hagamos, como está plasmado ahí en las páginas de la Biblia, esa iglesia, el modelo que agrada al Señor, esa iglesia conforme a la palabra de Dios. Pero además, comenzamos hace 8 días mirando el segundo deseo de Pablo. Pablo también, además de consolar el corazón de la iglesia, Pablo deseaba la bendición de Dios sobre la iglesia. Y vimos cómo una de esas bendiciones de Dios es la paz. Y podía la iglesia gozar y puede la iglesia gozar de esa bendición de Dios por tener la paz de Dios. Esa paz a los hermanos, como vimos ahí en el versículo 23 del capítulo 6 de Efesios. Y además ese amor con fe, un amor especial, un amor con ese ingrediente especial que es la fe. Ese amor que Dios derramó en nuestros corazones con el cual podemos amarnos unos a otros e impactar a este mundo entero. Entonces, además, podemos gozar de la bendición de Dios por manifestar el amor de Dios. Y hoy vamos a estar viendo el versículo 24. Y es esa última bendición de Dios, ese último deseo de Pablo para la iglesia en Éfeso, para nosotros como el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, y es que vivamos por la gracia de Dios. La bendición de Dios sobre la iglesia por vivir por la gracia de Dios. Es lo que estaremos viendo en esta mañana. Vamos a leer nuevamente esas salutaciones finales, esos deseos finales de Pablo. Oramos y entramos a la palabra de Dios. Dice Efesios 6, versículos 21 al 24, dice la palabra de Dios. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico,
hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos das para estar conectados con un mismo corazón, un mismo sentir. Tú viendo a tu iglesia conectada en este momento, unida, recibiendo tu palabra, Señor, alabándote, con el único fin de vivir bajo tu voluntad, Padre Santo. Gracias porque un día como hoy, domingo, nuestro Señor Jesucristo resucitó y demostrando ser Dios, nos dio la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, Padre Santo. Y gracias porque hoy podemos reunirnos y abrir tu palabra y recibir tu mensaje, gracias a la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te pedimos hoy para que tú dispongas nuestros corazones, para que nos hables, Señor, y para que nos permitas ver y entender la magnitud de la bendición que tú quieres para tu iglesia, Señor. Ahí está disponible esa bendición para nosotros. Que aprovechemos, Señor, todo lo que tú nos quieres dar. Que lo aprovechemos al vivir para tus propósitos, Señor. Al darte todo de nuestras vidas, al entregar nuestras vidas a ti y ver tu gracia orando en nosotros, Señor, cumpliendo con esos propósitos eternos, con tu voluntad, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú estés en esta mañana enseñándonos tu palabra. Yo te pido que tú me uses, que sean tus palabras en mi boca, Padre Santo. Y dejamos este tiempo en tus manos, Padre. Nos entregamos a ti. Háblanos, Padre. Y es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que te pedimos esto. Amén. Bien, iglesia, entonces vamos a ver cómo el deseo de Pablo es la bendición sobre la iglesia, y ese tercer punto en esta parte es por vivir por la gracia de Dios. Dice en el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ahora nuevamente, ¿cuál es esa gracia que Pablo está deseando para la iglesia? Bueno, la definición de gracia, según el diccionario de la Real Academia Española, es cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. ¿Sí? Es ser gracioso, ¿sí? Ser agradable. Una persona es agradable, una cosa es agradable. Eso es que tiene gracia. También otra definición dice don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Y miren, esta definición ya se acerca a lo que es la gracia de Dios. Ahora, según lo que aprendemos a través de la Biblia, la gracia de Dios es su favor inmerecido extendido a los pecadores indignos. Es todo lo que Dios nos da sin merecerlo. Todo lo que Dios hace a través de nosotros sin merecerlo. Pablo desea que los creyentes en Éfeso puedan experimentar esa gracia de Dios en sus vidas, que vivan por la gracia de Dios. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Ahora entendamos, esa gracia de Dios es suficiente. Esa gracia de Dios es suficiente. Jesús vino para que nosotros vivamos por su gracia. Y es lo que hemos aprendido a través de la carta a los Efesios. Es lo que Dios nos ha enseñado en esta carta. Miremos varios pasajes ahí mismo en Efesios. Vamos a Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, por la gracia de Dios nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó delante de Él por la gracia de Dios, obrando a través de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia también nos perdonó, dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No importa cuán graves sean esos pecados que hayamos cometido antes cuando no conocíamos a Cristo. Miren, por las riquezas de su gracia tenemos el perdón de pecados. Él, Jesús, pagó por todos nuestros pecados y en Dios tenemos ese perdón de pecados. Además vamos a Efesios 2, capítulos 4 al 10 y vamos a ver ahí cómo por su gracia nos amó, nos dio vida, nos hizo sentar en los lugares celestiales para que ahora anduviésemos en buenas obras. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, ya lo aprendimos ahí en el libro de los Efesios. Dice en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, estando nosotros muertos en nuestros pecados, viviendo según la voluntad de nuestra carne, de nuestros deseos, ahora dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es que por estar en Cristo es que podemos disfrutar de esa gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, nos dio vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos sentó en los lugares celestiales y nos dio todo esto para que ahora nosotros andemos en buenas obras, cumpliendo ese propósito de Dios. Además, por su gracia es que podemos servirle, que podemos ser perfeccionados. Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Su gracia es suficiente y nos permite servirle por medio de nuestros dones. Ahora dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está su gracia en medio de la iglesia, Dios dando dones a cada uno de los miembros del cuerpo, a cada uno de sus hijos, para servirle, para poder ser perfeccionados y cumplir con su voluntad, con su propósito. Entonces, fíjense cómo esa gracia es suficiente para todas las cosas, suficiente para nuestras vidas. Esa gracia, además, que aprovechan, como dice el versículo nuestro de Efesios, nos vamos ahí a Efesios 6, esa gracia que aprovechan los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dice Pablo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Mire, iglesia, podemos cumplir con ese deseo de Pablo. Pablo desea que la gracia de Dios sea sobre todos, ¿sí? Y tú y yo, y la iglesia, podemos cumplir con ese deseo de Pablo.
Cuando Pablo dice la gracia de Dios, yo pienso en la autoridad que el apóstol Pablo tiene para decir esto, lo que él vivía, y por esa autoridad de su propia vida, de lo que había pasado con su propia vida, ahora él dice, mira iglesia, yo quiero que ustedes no se pierdan de la gracia de Dios, que disfruten de esa gracia de Dios por amar al Señor Jesucristo con ese amor inalterable. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y fíjense que Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es que la gracia de Dios era sobre él. Y Pablo sí que aprovechó de la gracia de Dios. Él tuvo la mano de Dios sobre su vida. Todo lo que hizo Dios en él y a través de él, mostrando toda su gracia. Y Pablo era merecedor de esa gracia de Dios por ese amor inalterable al Señor. Desde ese encuentro personal que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo, Pablo se entregó a él sin condiciones, a pesar de las cárceles, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la persecución, de todo lo que Pablo sufrió, su amor se, se conservó así, inalterable. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 3. Ahí, si estamos en Efesios, es el libro siguiente, Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Y ciertamente, hablando el apóstol Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira, a Pablo no le importaba su propia vida, él quería agradar al Señor y se entregó por completo. Pablo tenía ese deseo de vivir a la manera de Dios, de imitar a Cristo a fin de conocerle, para llegar a ser semejante a él, como dice ahí, aún en su muerte, ¿sí? Aún en su muerte. Y todo eso era por la gracia de Dios obrando en Pablo. Pablo permitiéndole a Dios obrar en su vida. Eso es la gracia de Dios. Un hombre, y Pablo, si hemos leído y conocemos la vida anterior de Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos para hacerles daño, ¿cierto? Y tal vez el menos merecedor de la gracia de Dios. Pero así de grande es la gracia de Dios y así es Dios para con nosotros. Lo salvó al apóstol Pablo y Pablo sin condiciones, con un amor inalterable, se entregó al Señor. Y ahora su vida era un completo reflejo de la gracia de Dios obrando en él. Y Pablo disfrutando de esas abundantes riquezas de la gracia de Dios. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios 9, versículos 19 al 22. Dice la palabra, y nuevamente el apóstol Pablo, fíjense, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo,
para que de todos modos salve a algunos. Ahí está Pablo, por la gracia de Dios, dispuesto a hacerse a unos y a otros para ser usado por Dios, para ganar a algunos, para cumplir con ese propósito de Dios. Miren lo que nos dice 2 Corintios 12:15. El mismo apóstol Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo con una entrega total por las almas salvas y no salvas. Él se entregó al Señor con ese amor inalterable y en su mente y corazón estaba agradar a Dios. Ese amor inalterable nos lleva a agradar a Dios, pero es solo por su gracia que podemos vivir y agradarle a Él. No es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, sino es abandonándonos en las preciosas manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es permitiendo que Él sea el Señor de nuestra vida y gobierne nuestra vida. Es amándolo con ese amor inalterable como lo vimos en el apóstol Pablo. Y entonces aprovechamos toda esa gracia de Dios que ya está disponible para nosotros desde antes de nuestra salvación, porque por la gracia de Dios fuimos salvos. Pero esa gracia es como esa cascada, una cascada. No sé si alguna vez te has metido debajo de una cascada, ese chorro de agua fría cayendo sobre tus hombros, dándote ese masaje. Bueno, así podemos disfrutar de la gracia de Dios. Es una cascada, una fuente inagotable que está disponible para nosotros. Pero depende de nosotros si nos sentamos ahí en esa roca a recibir toda la gracia de Dios. Si establecemos el fundamento de nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo y nos entregamos a Él con ese amor inalterable. Y entonces la bendición plena de Dios estará ahí sobre nuestras vidas. La gracia de Dios obrando en nosotros y obrando a través de nosotros. Pienso en mi Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, Él por amor se entregó por nosotros, se entregó por ti y por mí. Ese amor de Jesucristo a su Padre Celestial, ese amor lo llevó a que, a pesar del camino a la cruz, de ser un camino duro, a pesar de la misma cruz pesada, a pesar de los azotes, a pesar de los insultos, de todas las injusticias que se cometieron contra Él en ese momento, en su vida, en su paso por esta tierra, a pesar de todo eso, en su mente estaba ir a esa cruz y pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar por nuestro pecado. Mi Señor Jesús me amó y te amó con ese amor inalterable. Como les digo, a pesar de todas estas circunstancias en su vida, Él te amó, Él me amó y Él se entregó hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Nada, ninguna de esas cosas pudo alterar su amor, nada lo alteró. Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mira, nada de lo que sufrió el Señor Jesucristo alteró su amor a Dios. Primeramente a Dios, queriendo ser obediente a su Padre. Pero además nada de lo que sufrió alteró su amor por ti y por mí. Y fue hasta la cruz, murió, al tercer día resucitó de entre los muertos, demostrando ser Dios y su poder sobre el pecado y la muerte. Todo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, porque en Él había ese amor inalterable. Y también sobre mi Señor Jesucristo estuvo toda la gracia de Dios, la abundante gracia de Dios. Y luego de eso, de que fue humillado hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso por rey, por señor del universo, para que todo el mundo ahora se postre de rodillas ante Él y reconozca que Él es Señor y Salvador. Esa es la gracia de Dios, la abundante gracia de Dios. Y ese es el amor inalterable que vemos en el apóstol Pablo, que vemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me pregunto ahora, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo con ese mismo amor inalterable? Un amor inalterable, un amor que no se deja alterar, un amor que no cambia, un amor como el de Cristo por nosotros. Y lo acabamos de leer y lo aprendimos también en Efesios. Volvamos a la carta de Pablo a los Efesios. Miremos el capítulo 5, los primeros versículos. Ahí del capítulo 5 dice Efesios 5, versículo 1, vamos a leer hasta el 8. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mira, Dios nos amó con ese amor inalterable. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo no amarle nosotros también y satisfacer su deseo y su mandato, que es que andemos ahora como hijos de luz? Así como Él nos amó y anduvo por amor a nuestros pecados, bueno, así debemos ahora andar nosotros como hijos de Dios, amándolo a Él antes que todas las cosas, con ese amor inalterable. ¿Cómo no amarlo a pesar de la situación, a pesar de las pruebas, de los momentos difíciles que estamos viviendo? Mira, si tú te enfocas en agradar a Dios, nada va a poder alterar ese amor tuyo a Dios, nada. Como nuestro Señor estaba enfocado en el propósito que tenía al venir a esta tierra, en el propósito de sus sufrimientos, en el propósito de cada cosa que tenía que vivir. Dios lo mandó a esta tierra con una meta, con un fin. Y Él estaba enfocado en ese propósito. Y nada ni nadie pudo alterar su amor. Así es en tu vida y en la mía. Si nos enfocamos en el propósito de Dios, que finalmente agrada a Dios, si nos enfocamos en agradar a Dios, nada va a hacer alterar tu amor por Dios. Él tenía eso en su mente, obedecer a su padre, cumplir con el propósito de Dios para él. Y no dejó, no permitió que nada alterara su amor por Dios y por ti y por mí. Si tú te entregas a Dios, si tu mente solo está en agradar a Dios, nada va a alterar tu amor por el Señor Jesucristo.
y vas a cumplir el propósito de Dios para ti, vas a ser parte del propósito de Dios con la humanidad. No nos perdamos de la gracia de Dios, de esa gracia para todos aquellos, como dice Pablo, para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Que nada altere tu amor a Dios. Y mira, puede haber muchos motivos. Los efesios podían ser alterados en su amor a Dios, ¿cierto? Eh, Hemos estudiado cómo ahí en la cultura de los efesios estaba Diana de los efesios, esa diosa que adoraban y esa ciudad era una completa idolatría a la diosa Diana de los efesios. En las calles, en todo lugar se encontraban los templecitos de Diana y las figuras y las imágenes de Diana de los efesios, porque toda la cultura funcionaba en la adoración a esta diosa. Eh, y eso no alteraba, no podía alterar el amor de los creyentes efesios a Dios, al Señor Jesucristo, a cumplir con su voluntad. La misma batalla, lo que vimos ahí en el capítulo 6, eh, hace un mes aproximadamente, y lo vimos como por 2 meses. Hernán nos estuvo enseñando de esa batalla. Si Pablo le habló a los efesios de la batalla, era porque realmente estaban viviendo esa batalla y necesitaban conocer la realidad de la batalla, pero también necesitaban vestirse de esa armadura de Dios para estar firmes ahí contra las acechanzas del diablo en medio de la batalla, y que nada, ni la misma batalla, alterara su amor hacia Dios. La idolatría, el pecado, porque Diana de los Efesios era una diosa que incitaba a los pecados sexuales, y todo eso, nada de eso alteró el amor o podía alterar el amor de los creyentes efesios. Y en tu vida puede haber muchos motivos que quieran alterar, que puedan alterar tu amor a Dios. Hoy en día el COVID-19, ¿cierto? Algunos entre nosotros enfermos, la cuarentena, la enfermedad, las pruebas económicas, de salud, de eh, persecuciones tal vez, la apatía de muchos a los que les hablamos, los señalamientos que recibimos. Mira, puede haber muchas cosas alrededor de tu vida, pero sea lo que sea, que nada altere tu amor por el Señor, que no pongas tu mirada en esas cosas, en las circunstancias, en las situaciones, sino que tu mirada siempre esté en agradar a tu Señor, en lo grande que es Él, en las riquezas de su gracia, en todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida para cumplir con sus propósitos eternos. Y entonces disfrutes de la gracia de Dios. Mira, no te pierdas de la gracia de Dios, que nada altere tu amor a Dios. Tienes todas las armas disponibles para tener la victoria en medio de la batalla. Lo aprendimos en el libro de los Efesios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios a través de su Espíritu morando en nuestros corazones. Tenemos la oración como esa arma poderosa, esa oración que nos ayuda a tener, nos ayuda, no, nos permite, le estamos diciendo a Dios, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Interven en mi vida. Eso es la gracia de Dios. Y a través de la oración, con esa arma poderosa, permitimos que Dios intervenga en nuestra vida, en cada asunto de nuestra vida. Es que Dios quiere gobernar tu vida y Dios quiere que vivas por su gracia. Recordemos nuestra visión, que prediquemos a Cristo como el Señor, que realmente Él, el Señor Jesucristo, sea el Señor de tu vida, quien gobierna tu vida. Él, que Él sea el Señor. Recuerda, Él es la cabeza, tú eres miembro del cuerpo. Entonces, que la cabeza, que el Señor te dirija, que la cabeza, el Señor te guíe, que te sometas a Él, que sigas las instrucciones
que la cabeza el Señor Jesucristo le da al cuerpo, que es su iglesia, que permanezcas en Él. Imagínense una mano cortada fuera del cuerpo, no permaneciendo ahí pegada al cuerpo. ¿De qué sirve? De nada, ¿cierto? Se seca, se muere y ya no sirve para nada. Que permanezcas en Él y entonces vas a tener fruto, vas a ser útil para Dios, para sus propósitos, vas a ser útil en la obra de Dios, pero tienes que permanecer en Él, recibiendo toda la guía, la sabiduría, las instrucciones que la cabeza te da. Dios quiere y espera de ti esa entrega total, como la tuvo el apóstol Pablo. Dios quiere que tú le des a Él el señorío en tu vida, que Él sea el Señor de tu vida. Y mira, no más comodidad, mi hermano, no más apatía, no más frialdad, no más pensar en nuestros asuntos, ¿cierto? Como lo veíamos hace 15 días. No más estar pensando en nuestras cositas, y no digo que no sean importantes, pero hay algo mucho más grande para lo que Dios te ha llamado, para lo que Dios te salvó. Algo mucho más grande que llevó a Jesús a morir en la cruz por tus pecados. Él no murió para que tú tengas que vivir pensando en tus cositas, en tus pruebitas, en tus desilusiones. Él no murió por eso. Murió para darte propósito, para darte esperanza, para darte una vida abundante, como esa gracia abundante de Dios. Ya es hora de que salgamos de la comodidad y que le entreguemos toda nuestra vida a Dios, que vivamos para esos propósitos eternos, que vivamos y cumplamos con nuestra tarea que Dios nos ha dado como miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces disfrutemos de su abundante gracia. Mira, mi hermano de la iglesia, la Biblia dice de Cali, no te pierdas de la gracia de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y cosas grandes con tu iglesia, con la iglesia. Y las va a hacer. Contigo o sin ti las va a hacer. ¿Sí? Pero no te pierdas lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, y entrégate a Él. Él quiere ser el Señor, Él quiere gobernar tu vida. Y esa es la gracia de Dios. Es la intervención divina ahí en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todas las áreas de tu vida. Y mira, si aún tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador personal, si hoy tal vez recibiste este link, alguien te invitó y no conoces a Cristo como tu Señor, no es Él el Señor en tu vida, no lo has reconocido como tu Salvador personal, no te pierdas de la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Lo leímos hace un momento, pero aquí lo tienes en pantalla. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira bien este versículo, fíjate, dice, no es por obras. Mira, las obras no te alcanzan. No te alcanzan todas las buenas obras que tú puedas hacer en esta vida, no te alcanzan para pagar el precio que tu pecado, para pagar tu condena. No te alcanzan para ganar la salvación, no te alcanzan para agradar a Dios, no te alcanzan, no por obras, dice ahí en la pantalla, dice la palabra de Dios. Jesús ya hizo la única obra válida delante de Dios y lo hizo por ti, lo hizo por ti, al vivir una vida sin pecado hasta su muerte. Murió como el peor de los criminales para pagar el castigo que tú y yo teníamos que pagar. Fue sepultado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. No solo venció el pecado en su vida, sino venció la muerte, resucitó de entre los muertos al tercer día. Y por eso Jesús es el único que puede darte a ti el perdón de pecados y la vida eterna. Y todo por su gracia. Mira, si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador,
Aprovecha la gracia de Dios. Tal vez, sí, no te conozco, hoy nos estás mirando por primera vez o ya has estado con nosotros, pero tal vez ni nos conocemos. No sé qué hayas hecho en tu vida, no sé, tal vez si has pecado grandemente, ¿sí? No sé qué hayas hecho, Dios lo sabe. Y no importa lo que hayas hecho, su amor y su gracia están hoy disponibles ahí para ti. Jesús murió en la cruz porque te amó, sin importar todo eso que has hecho. Te amó y se entregó por amor a ti, para que hoy tú tengas comunión con Dios, para que hoy tú puedas tener una relación íntima y personal con Dios a través de Jesús, el Salvador, aquel que murió en la cruz por tus pecados. ¿No es gracia? ¿No te parece gracia todo lo que Jesús hizo por amor a ti? Eso es la gracia de Dios. No es por obras, tus obras no te alcanzan. Reconócelo a Él como Señor y Salvador. Mira lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Bueno, desde el versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, no es por obras, es por la gracia de Dios. Es por creer por fe y con el corazón que Jesús es el Señor, que venció la muerte, venció el pecado y Él es el Señor del universo. Y puede darte a ti el perdón de pecados y la vida eterna. Pero tienes que creerlo con fe y por fe y con el corazón. Pero además tienes que confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, reconócelo hoy como Señor y Salvador de tu vida. Humíllate ahí delante de Él, entre tú y Dios, y de corazón, pídele, reconoce delante de Él que has fallado, que eres pecador y que ese pecado te condena, que ese pecado te lleva a una muerte eterna, separado de Dios por una eternidad. Dile, Señor, yo sé que he pecado y ese pecado me separa de ti. Pero hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste de los muertos y lo creo con todo mi corazón. Y sé que tú puedes darme el perdón de pecados y la vida eterna. Dile así, Dios, te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú entres, te reconozco como mi Señor y Salvador, que me salves. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Pídele de esta manera a Dios, aprovecha de su gracia. Hoy está disponible todita para ti, para que seas salvo, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengas una relación íntima y personal con Él, pero esto solo es posible a través del Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. No es una religión, no es una doctrina, no son las obras. Es el Hijo de Dios, es el Señor y Salvador Jesucristo. A Él tienes que reconocer y a Él tienes que entregarle tu vida y abandonarte en Él. Y entonces vas a disfrutar de esa abundante gracia de Dios. Que hoy la gracia de Dios sea contigo. Y contigo, mi hermano de la iglesia, que no te pierdas de la gracia de Dios. Concluyendo esta mañana, Pablo abre la carta a los Efesios deseando la paz de Dios a los cristianos en Éfeso, la gracia y la paz. Recordemos lo que
aprendíamos en esa primera enseñanza de la carta a los Efesios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el deseo de Pablo desde que inició a escribir esta carta a los Efesios hasta que terminó lo que estamos aprendiendo hoy. Dice versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Paz, amor con fe y gracia. ¿No es eso lo que todos deseamos? ¿No es eso lo que tú deseas para tu vida? ¿Anhelas esa paz de Dios? ¿Anhelas ese amor con fe? ¿Anhelas esa gracia como miembro del cuerpo de Cristo? Si ese es tu anhelo, yo te animo hoy a orar por esto. Esa era la oración de Pablo, ese era el deseo final del apóstol Pablo. Ora continuamente por la paz de Dios gobernando en tu vida y, las que te y en la vida de los que te rodean, por el amor de Dios manifestándose en tu vida y llevándolo a los que te rodean, y porque esa gracia de Dios te llene y te satisfaga, esa gracia que es suficiente para que Dios trabaje en tu vida y a través de tu vida. Pídele a Dios por eso, órale continuamente por esto, órale específicamente por esto. Sal de tu comodidad y ponte en paz con Dios y con aquella persona con la que hay algo, con la que no estás bien. Ora por los demás, oremos unos por los otros. Ora por tus pastores, por tus líderes, por tu iglesia, por el avance del reino de Dios. No ores para hacer que Dios haga lo que tú quieres que Él haga, ¿no? Ora más bien para que tú hagas lo que Él quiere que hagas. Ora conforme a su voluntad. Y entonces la paz de Dios, el amor, la gracia estará sobre ti. Ora por eso, para que Dios te transforme, para que Dios te incline a hacer su voluntad, para que Dios te lleve a vivir para su propósito eterno. Iglesia, recordemos, somos el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza. Dependemos de Él, ¿cierto? Un cuerpo sin cabeza no es nada. Necesitamos, dependemos de Él, de la cabeza que es Cristo. Nosotros, el cuerpo, sus pies, el contacto con este mundo, con esta tierra. ¿Para qué? Para cumplir con sus propósitos eternos en esta tierra. Para eso existimos, nunca lo olvidemos. Además, eso es lo que nos da esperanza y lo que nos da propósito a nuestra vida y un propósito eterno. No lo olvidemos. Y Él nos da su paz, su amor y su gracia. Aprovechemos esa fuente inagotable de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Mi deseo, ya terminando esta carta y mi oración, así como Pablo, es esto mismo, que vivamos en esa paz, ese amor con fe de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que llevemos eso a aquellos que no lo tienen y así le damos propósito a nuestras vidas. Pero mi deseo también es que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Que ese amor inalterable se vea en tu vida, se vea en la iglesia. Y entonces aprovechemos de toda la gracia de Dios disponible para nosotros. Amén. Amén. Ese es el sello de garantía de que lo que hacemos es el plan de Dios. Amén significa que así sea. Y esa es mi oración y ese es mi deseo, así como el apóstol Pablo termina la carta. Así quiero terminar en esta mañana. Que así sea. Que la paz sea a los hermanos, que el amor con fe gobierne nuestros corazones, impacte al mundo entero y que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Vamos a orar y que Dios lo haga así en nuestras vidas y podamos disfrutar de sus bendiciones. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das en tu palabra. Gracias por
esta carta a los Efesios, Señor, por estos 2 años que tú nos has dado, mm, eh, 2 años que tú nos has enseñado y nos has transmitido estas verdades de tu palabra, estas instrucciones precisas para tu iglesia, Señor, mostrándonos lo que hiciste por nosotros, esa posición en la cual tú nos pusiste sentados en los lugares celestiales contigo, Señor, por tu gracia. Y tantas cosas que nos diste, Señor, como hijos tuyos, cómo nos rescataste, nos salvaste, eh, hiciste de nosotros ahora también ese pueblo escogido tuyo, Señor. Nos diste paz, nos diste unidad, Señor, y diste propósito a nuestras vidas para que ahora andemos como es digno de ti, como hijos de luz. Gracias porque nos capacitas para vivir esa vida que te agrada, Señor, que nos capacitas para cumplir con tu plan, con esta humanidad, con el mundo entero, y nos haces parte de esto, Señor. Y gracias porque te tenemos en medio de la batalla, en medio de las pruebas, en medio de la persecución. Te tenemos y sabemos que tenemos la victoria ya ganada, Señor. A pesar de que vengan esas batallas, tú ya nos diste la victoria. Y gracias por esto, Padre. Te amamos, Dios Santo, y queremos cumplir con tus propósitos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos tu iglesia. La Biblia dice de Cali, la Biblia dice de Colombia. Somos una iglesia que queremos agradarte y queremos cumplir con esos propósitos eternos. Vivir por esa gran comisión, Padre Santo. Pedimos que tu paz, tu amor, tu gracia sea derramada abundantemente sobre nosotros y nos uses, Señor, y te glorifiques a través de nuestras vidas, Padre. Transfórmanos, Señor, y toma control absoluto. Sé tú nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Yo termino entregándote el corazón de aquellos que no te conocen como Señor y Salvador, para que tú dispongas esos corazones y hoy ellos tomen esa decisión de abrir sus corazones a ti, de invitarte para que tú seas su Señor y Salvador, y que ellos hoy aprovechen de esa gracia tuya que está disponible para ellos, para darles salvación y vida eterna. Padre, sálvalos, te lo suplico. Y es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que te hago esta oración. Amén. Bueno, iglesia, que Dios los acompañe y que tengan un resto de fin de semana, bueno, ahí en compañía de sus familiares, que puedan descansar. Y bueno, que Dios los bendiga, los llene de su paz, de su amor y de su gracia. Un fuerte abrazo. Chao.